Muy bien, entonces el día de hoy en el curso de trigonometría vamos nosotros a desarrollar el tema transformaciones trigonométricas 1. ¿Y por qué se llama transformaciones trigonométricas? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a transformar, obviamente, como señala el título. Pero lo que vamos a transformar nosotros son expresiones trigonométricas que están sumándose o restándose en producto. Es decir, cuando nosotros tengamos suma o resta de algunas razones trigonométricas y necesitemos utilizarlo como un producto, es necesario utilizar las transformaciones trigonométricas. Y para ello existe 4 maneras de hacerlos. Muy bien, entonces, si usted se fija aquí en este ejemplo, como lo puede notar, acá tenemos, por ejemplo, seno de 20 más seno de 20 por la secante de 10 grados. Podemos nosotros hacer, digamos, la transformación de esta suma en una multiplicación. Claro que sí. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, jóvenes, en esta clase del día de hoy. Así que fíjese cuáles son las 4, digamos, identidades que se va a utilizar para poder realizar estas transformaciones. A ver, vamos a empezar con las 2 primeras. Te quiero señalar brevemente nada más que se trata de la suma y resta de la razón seno. Por ejemplo, yo tengo acá el seno del ángulo A más el seno del ángulo B y abajo, en la segunda parte, seno del ángulo A menos el seno del ángulo B. Para el caso del seno, lo voy a hacer aquí abajito, para la suma de senos de ángulos diferentes o resta de ángulos también diferentes, obviamente los ángulos tienen que ser diferentes, ¿ya? Siempre el desarrollo va a ser 2 veces el seno por el coseno. Siempre va a ser así. Entonces, cuando tengamos, repito, suma de senos o resta de senos de ángulos diferentes, el desarrollo siempre va a ser 2 veces el seno, ¿no?, por el coseno. Ahora, los ángulos van a depender de los ángulos originales, es decir, los ángulos que se utilizan en el desarrollo, en el producto que vamos a señalar ahora, van a depender de los ángulos originales, es decir, el ángulo A y el ángulo B. Entonces, cuando tengamos suma, ojo, el orden se debe mantener. Primero seno y luego coseno. Cuando tengamos suma, en el caso de la suma de senos, el ángulo va a ser pues la semisuma de los originales, ¿no? Es decir, los originales son AB y a esto se divide entre 2. Mientras que el siguiente ángulo, que sería para el coseno, va a ser la semirresta, ¿cierto? Es decir, A menos B entre 2. ¿De acuerdo? Eso sería, por ejemplo, para el caso de la suma, ¿ya? Así es como va a variar. Pero bueno, ahí está, no te quiero confundir. Lo que no va a variar es este orden que tenemos. 2 veces el seno por el coseno. Cuando hay suma, la primera va a ser la semisuma y la siguiente va a ser la semirresta. Y cuando hay resta de senos, la primera va a ser semirresta, es decir, si tengo resta, empiezo con la resta, ¿no? Y la otra va a ser la semisuma. ¿De acuerdo? Entonces, no debe cambiar esto, ¿no?, ni tampoco las razones. Entonces, no te olvides, cuando tengo suma de senos o resta de senos, el desarrollo siempre va a ser 2 veces el seno por el coseno. Y la semisuma o semirresta irá según lo que se tenga. Si se tiene suma, primero semisuma, y si se tiene resta, primero irá la semirresta. Muy bien, para el caso del coseno, para el caso de los cosenos, en este caso, ¿no?, para el caso del coseno, lo que se va a tener en cuenta es, pues, lo siguiente, ¿no? Fíjate acá, para el caso de los cosenos, vamos a tener también suma de cosenos y resta de cosenos. Bueno, acá sí, pues, no va a ser igual que la suma o resta de senos. Para los cosenos, si tengo suma de senos,
siempre el desarrollo va a ser cos, cos, es decir, 2 veces el cos, cos, ¿cierto? Coseno por coseno. Eso es cuando haya suma de cosenos. Y cuando tenga la resta de los cosenos, irá pues también 2 veces sen, sen. Eso es cuando hay resta de cosenos. Pero también a este 2 se le va a agregar un menos adelante. Ya, entonces no te olvides. Cuando tengo suma de cosenos, 2 veces cos, cos. Y cuando tengo resta de cosenos, menos 2 veces sen, sen. Y los ángulos se mantienen tal como el primer caso, ¿no? Primero la suma y luego la resta, o semirresta, perdón. Y en el mismo caso, para el cuarto punto, semisuma, primer ángulo, y semirresta, segundo ángulo. De esa manera nosotros vamos a realizar las transformaciones, ¿no? Y bueno, las transformaciones se utilizan según la necesidad que tengamos en el desarrollo de los ejercicios. Obviamente no se puede desarrollar porque a mí se me ocurre, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver entonces algunos ejercicios utilizando esos criterios. Por ejemplo, en el problema número 1, aquí nos dicen a nosotros reducir E. E es igual al seno de 70 más el seno de 20. Ahora, nosotros sabemos muy bien que el seno de 70 y el seno de 20 no son conocidos, es decir, no son ángulos notables, como lo es 60, 30, 45, 53, en fin. Aquí tenemos ángulos que no son notables. Entonces, lo que se debe hacer en estos casos, pues, es tratar de resolverlo utilizando en este ejercicio, básicamente, la identidad que acabamos de ver. La primera, usted recuerda que la primera tiene seno de A más seno de B. Entonces vamos a utilizar esa identidad. Y ahora te tienes que recordar, cuando yo tengo suma o resta de senos, ¿cómo era el desarrollo general que les había preguntado, jóvenes? A ver si alguien me dice si yo tengo seno más seno o si tengo seno menos seno. ¿Cuál era el desarrollo siempre para los dos? ¿No? Muy bien, acá así es. 2 veces el seno por el coseno. Excelente. 2 veces el seno por el coseno. Muy bien, claro, ¿no? Entonces, eso es elemental recordarse. Entonces, usando la propiedad número 1, básicamente, nosotros tenemos, como ya te dije, E va a ser igual a 2 veces el seno por el coseno. Y ahora, los ángulos también van a conservar ese orden, ¿no? Si acá tengo suma de senos, primero irá la semisuma, entonces. ¿Y a quién le voy a sumar? A los ángulos, a los originales, 70 con 20, entre 2. Y en el otro, en la otra razón, va a ir la semirresta de ángulos, 70 menos 20 entre 2. Bueno, efectuando ello, nosotros nos quedamos acá, 70 más 20 es 90, entre 2 es 45, por coseno de 70 menos 20, 50 entre 2 es 25, ¿no es cierto? Ahora bien, ya lo he reducido a este ejercicio. Ahora debo fijarme cuál de ellos es conocido para mí. Bueno, el conocido es seno de 45 grados, ¿no? Es un ángulo notable, 25 no lo es. Así que nosotros podemos reemplazar el seno de 45 ya con lo conocido. Y eso sí debe conocer usted, es necesario porque si no, no vas a poder resolver el problema, ¿no? El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Coseno de 25 no es conocido, así que lo colocamos tal como está. Y bueno, ya teniendo esto, se puede simplificar este 2 con este 2, ¿de acuerdo? Y bueno, raíz de 2 no se va a simplificar con nadie, así que nos va a quedar solamente raíz de 2 por el coseno de 25 grados. ¿Hay clave? Sí, la letra C. ¿Te das cuenta? Sí se puede resolver entonces conociendo las propiedades que ya hemos visto. Vamos al siguiente problema. Nos piden reducir E, que es igual al coseno de 70 más el coseno de 50 por la secante de 10 grados. Bueno, este problema se parece al ejercicio inicial que vimos en la definición del tema del día de hoy. Bueno, entonces, si nosotros nos fijamos, para poder resolver, fíjate en lo que está acá de amarillo. Dígame usted que esto
sí o no que es conocido. ¿Puedes decirme cuál de las propiedades voy a utilizar en lo que está resaltado de amarillo? Es decir, la propiedad 1, la 2, la 3, la 4, ¿no? O en todo caso, si yo tengo suma de cosenos, jóvenes, ¿cuál es el desarrollo? 2 veces quién por quién. ¿Se recuerda usted? Cuando era muy bien acá, jovencito, y también la señorita que respondieron, ¿no? Muy bien los que están respondiendo. Claro que sí, acá era 2 veces cos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, lo de amarillo es lo primero que vamos a resolver porque lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a reemplazarlo, pues, por su equivalente. Mira, profesor, son muy grandes, profesor, dirán algunos, pero no te preocupes, no te preocupes. Acá en la matemática todo se puede, ¿no? Así que si es muy grande o extenso la resolución, no hay problema, no te asustes, porque esto ya se va a hacer más pequeño. Entonces, lo que está acá de amarillo, coseno de 70 más coseno de 50, es 2 veces cos, como ya lo habíamos señalado, y el primer ángulo será la semisuma de los originales, 70 más 50 sobre 2, y el segundo ángulo será la semidiferencia, 70 menos 50 sobre 2. Ojo acá, es necesario siempre mantener el orden de los ángulos. Acá pongo primero al 70 porque acá está 70, ¿no? Y luego pongo al 50 porque acá está el 50. ¿De acuerdo? Es importantísimo también mantener el orden de los ángulos. Muy bien, entonces hacemos la operación nada más, muchachos. 50 y 70, 120 entre 2, 60. 70 menos 50 es 20 entre 2, 10. Y tendríamos esto de acá, ¿no? ¿Sí? Es decir, el 2 lo bajo, coseno de 60. ¿De dónde salió el 60, profesor? Acá está, pues, 50 más 70 entre 2 resulta 60. Y el coseno de 10, como te dije acá, la resta es 20 entre 2, 10. Y todo por la secante de 10. Ojo, la secante de 10 no lo hemos tocado. ¿Ya puedo desaparecer las llaves? Claro que sí, porque todo se está multiplicando, ¿no? Así que yo puedo desaparecer las llaves y me quedaría con 2 coseno de 60 por coseno de 10 por secante de 10. ¿De acuerdo? Así que no habría problema. Así que aquí ya desaparecí las llaves, pero también lo que acabo de hacer es reemplazar los valores conocidos. A ver, vamos a borrar esto para no confundirnos. ¿Cuáles son los valores conocidos aquí, muchachos? Coseno de 60, ángulo conocido, ¿cierto? Así que usted sabe que el coseno de 60 es un medio. Ahí está, lo estoy poniendo acá ya, ¿cierto? Ahí está. El 2 lo bajé. Coseno de 10 no lo conozco. Secante de 10 también lo bajé, profesor. ¿Y dónde están las llaves? Como ya te dije, no hay problema si ya no los colocas porque todo se está multiplicando, ¿no es cierto? Bueno, acá si usted reemplaza su valor del coseno de 60 por un medio, lo que va a ocurrir no es que este 2 con este 2 se van a simplificar, te va a quedar 1, ¿no? Claro que sí. Y 1 multiplicado por el coseno de 10 y por la secante de 10. Pero, ¿quién me dice de todos ustedes, muchachos, qué cosa es lo que acá estoy resaltando? ¿Alguien sabe de qué cosa es? Muy bien, así es. Identidad recíproca. ¿Te acuerdas de las identidades que vimos en la clase pasada? Ah, claro que sí. Para eso se te enseña los temas anteriores, para que lo puedas aplicar en los que vienen más adelante, ¿no es cierto? Claro que sí. Coseno de x por secante de x, recuerda que te da 1. Así que este problema ya se acabó. Si es que yo sé identidades, claro que sí, ¿no? Y todos saben identidades. Acá te dio 1, al simplificar 2 con 2 te quedó 1. Y el otro 1, profesor, es este de acá, este rojito que está acá. Bueno, 1 por 1, haciendo un esfuerzo mental, nos da 1, ¿no? Así que la respuesta sería 1, la clave A. Muy bien, muchachos. Vamos con la 3. A ver, pregunta 3. Reducir E. Bueno, acá tenemos seno de 70 más coseno de 70 por la secante de 25. Ya, algunos me dirán, profe, hay que resolver esto, lo que está de amarillo, porque hay suma de razones, de ángulos. Bueno, en este caso son iguales los ángulos, pero las razones son diferentes. A ver, yo te pregunto, ¿esto que está de amarillo existe en la definición? Algunos me están diciendo que parece que no. No existe, ¿no? No hay, ¿no?
Porque en la primera es seno más seno, la segunda es seno menos seno, la tercera es coseno más coseno y la cuarta es coseno menos coseno. Profesor, no hay ninguna que aparezca con seno y coseno a la vez, o coseno con seno, no hay. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Está mal planteado el problema? Bueno, no. Para poder resolver este problema, te tienes que recordar de las primeras clases que hemos hecho. ¿Y cuál es ese punto que debemos de recordarnos? Bueno, claro, reducción al primer cuadrante podría ser, o también, ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando nosotros habíamos hecho esto, por ejemplo, usted se recuerda que el seno de 30 grados, por ejemplo, ¿cómo relaciono seno con coseno? ¿Usted recuerda que el seno de 30 era igual al coseno de 60? ¿Se recuerda o no? Primeros temas que hicimos nosotros. ¿De acuerdo o no? Allá, ¿cuál era la condición? De que los ángulos sumen 90, ¿no? El seno de un ángulo es igual al coseno de otro ángulo siempre y cuando ambos sumen 90. ¿Te recuerdas o no de esa propiedad? Lo hemos hecho en las primeras clases. Allá, creo que sí me recuerdo, profesor. Entonces, voy a cambiar acá. Como yo en la propiedad tengo suma de senos, resta de senos, o coseno con coseno también, no tengo seno con coseno, así que voy a cambiarlo a uno de ellos por el otro. O bien cambio el seno, o bien cambio el coseno. En este caso, fíjate acá, voy a cambiar al seno de 70, ¿ya? Lo que está ahí, voy a borrarlo esto. Ya, vamos a cambiar al seno de 70, muchachos. Acá está. Usted sabe que el seno de 70 es igual al coseno de 20, ¿no? Aplicando lo que te estoy acabando de recordar. ¿Y por qué es importante? En lugar del seno de 70 voy a colocar el coseno de 20. Y la expresión me quedaría solo con cosenos. Eso es el motivo por el cual voy a hacer el cambio. Y así poder aplicar la propiedad. Ya, entonces, muy bien. Eso ya es habilidad, muchachos. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, en lugar del coseno, perdón, del seno de 70, puedo colocar el coseno de 20 porque son iguales. Y acá, fíjate, ahora sí ya tengo coseno de 20 más coseno de 70. Propiedad número 3, ¿no es cierto? Ahí está, la tercera que vimos, ¿no? Suma de cosenos. Así que ya está. Ahora sí usted sabe que el desarrollo de toda esa expresión, ¿no? Es igual a 2 veces cos. La suma, la semisuma, perdón, y la semirresta van en los ángulos diferentes. Bueno, acá tendríamos entonces el desarrollo. Ojo, secante de 25 no lo estoy tocando, lo estoy bajando nada más. Acá tendría 2 por coseno de 45. Sabes que te da 90 entre 2, 45. Y acá una observación. Sale coseno de menos 25. ¿Por qué? Porque como te dije, primero va el ángulo 20, debe mantenerse ese orden, y luego va el ángulo de 70, es decir, 20 menos 70 entre 2. Usted sabe que esto arriba me va a dar menos 50, y menos 50 entre 2 es menos 25. Profe, ya me traumé, yo no sé cuánto vale, digamos, el coseno de menos 25 o cómo se hace esto. No te preocupes. También nosotros hemos desarrollado esto en clases anteriores. Usted se recuerda que el coseno de un ángulo negativo, ¿no? El coseno de un ángulo negativo, por ejemplo, el coseno de menos x, y la secante de ángulos negativos, ¿no? Solo pasa en los dos nada más. Usted se recuerda, habíamos visto esto en reducción al primer cuadrante, ¿no? Como mencionó nuestras compañeras, ¿no? Usted recuerda que para el coseno y el seno de ángulos negativos, esto prácticamente se elimina, es decir, es lo mismo que decir coseno de x nada más. Y lo mismo pasa para la secante, ¿te acuerdas? Pero eso no ocurre en las otras 4 razones, es decir, el seno, la tangente, la cotangente y la cosecante, ¿no es cierto? A ellos sí se les debe poner un signo menos adelante, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Claro. Ya, entonces, profesor, coseno de menos 25 será lo mismo que decir, pues, coseno de 25. ¿Entendido? Aplicando esa propiedad. ¿De acuerdo?
Muy bien, también tema que ya hemos hecho en los bimestres pasados. Hay videos ahí en YouTube de estos temas para que lo recuerdes. Así que con tranquilidad voy a poner los valores que yo conozco. Conozco el coseno de 45, cuyo valor es raíz de 2 entre 2. ¿No? Entonces acá abajo el 2. Recuerde que las llaves ya se pueden ir porque todos se están multiplicando, así que no hay problema si no los escribo. ¿No? Acá tengo 2, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Coseno de menos 25, como lo señalé, es coseno de 25, ¿no es cierto? Por la secante de 25. Bueno, llegó la hora de simplificar, muchachos. La parte que les gusta más a la mayoría de estudiantes, este 2 se va con este 2. Arriba me quedo con raíz de 2. Mira, ¿cuánto vale eso, muchachos? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto vale eso, jovencitos? Así es. ¿Y por qué valdría 1? Porque es una identidad trigonométrica, ¿no? Recíprocas, que hemos visto también en el problema 1. Bueno, allá entonces aplicando identidades recíprocas, esto de acá también vale 1. Entonces me queda raíz de 2 por 1, cuyo resultado obviamente va a ser raíz cuadrada de 2. La respuesta sería la letra B. 4. Simplificar. Es igual a seno de 20 menos seno de 20 sobre coseno de 80. Bueno, acá ya no hay necesidad de hacer los cambios como el problema 3. Esto ya lo podemos aplicar, muchachos. ¿Sí? ¿Qué número de propiedad? ¿La primera, la segunda? ¿Cuál de ellos vamos nosotros a aplicar? Claro, la segunda propiedad, así es. Muy bien, algunos me están preguntando, profesor, ¿por qué esa identidad? Porque esa identidad lo hemos visto en las clases pasadas. Muchachos, por favor, actualícense. Me parece que nos estamos olvidando de las clases pasadas. Hemos hecho identidades trigonométricas, recíprocas, por cociente. Hemos hecho, ¿ah? Así que cuidado. Ya, esto de acá, seno de 40 menos seno de 20, podemos nosotros resolverlo utilizando, como ya me mencionaron algunos de ustedes, con la propiedad número 2. Así es, con la segunda, ¿no? La resta de senos. Y cuando era suma o resta de senos, usted recuerda que el desarrollo era 2 veces sen cos, 2 sen cos, ¿no es cierto? Y bueno, acá vamos a desarrollar lo de arriba, que es 2 veces sen cos, ahí está, 2 sen cos, pero para los ángulos sí había que tener cuidado. Cuando era resta de ángulos, primero se colocaba la semirresta y luego la semisuma, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, no te vayas a emocionar en colocar primero la semisuma y luego la semirresta porque el problema va a tener otra respuesta muy diferente, obviamente. Bien, acá entonces aplicando la propiedad número 2, su desarrollo sería esto de acá. Bueno, vamos a efectuar los ángulos que tendríamos acá, 40 menos 20, que es 20 entre 2 me va a dar 10. No, 40 más 20 es 60 entre 2 me va a dar 30. Yo te pregunto, a ver, ¿cuál de todos ellos es conocido? Bueno, en este caso es conocido el coseno de 30. Pero acá hay una nota importante, ¿no? Que debemos nosotros recordar. Bueno, lo vimos en el problema 3, me parece. Acá, importante, el seno de 10 es igual al coseno de 80. Y esta nota es importantísimo porque si no lo recordamos, no vamos a poder simplificar el problema. Para poder simplificarlo debemos recordarnos esto, ¿no? El seno de 10 es igual al coseno de 80, ¿no es cierto? Esto es una propiedad. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. ¿Te recuerdas, no? ¿Sí? Así es. Entonces, acá yo tengo, pues, en lugar del seno de 10, profesor, voy a poner el coseno de 80. ¿Y para qué resalto esta nota? Porque se van a eliminar los dos, pues. Es decir, me voy a quedar solo con el coseno de 30. Ya, fíjate que aquí ya he reemplazado, en lugar del seno de 10, he colocado su equivalente que es coseno de 80. Ahí está, fíjate ahí, ¿no? Y también el coseno de 30 para nosotros es conocido, cuyo valor es raíz de 10 medios, raíz de 3 medios. Ahí está, ¿entendido? Y bueno, ya el problema prácticamente está resuelto. Ya estás solo frente al arco. Este 2 se simplifica con este 2, ¿no? Y este coseno de 80 también se simplifica con este coseno de 80 y solo nos quedaría sobreviviendo la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la respuesta será la letra C. ¿Te das cuenta? Entonces es importante cómo estamos utilizando todo lo ya conocido en clases anteriores.
Muchachos, la pregunta 5 para ya terminar, nos piden reducir o simplificar en este caso E, que es igual a un cociente, ¿no? Arriba tenemos suma de senos de ángulos diferentes y abajo suma de cosenos de ángulos diferentes. Bueno, propiedad para arriba. ¿Qué número de propiedad vamos a aplicarlo arriba, muchachos? ¿Cuál era la que debemos utilizar? A ver quiénes están al tanto. ¿Qué propiedad utilizo en el numerador? La primera. Y en el denominador, ¿qué propiedad utilizo? ¿La segunda, tercera o la cuarta? La segunda, no, la tercera, así es, la tercera, ¿ya? Claro, la primera arriba y la tercera abajo, ¿no? Y bueno, utilizando esas propiedades, usted recuerda cuando tenías suma o resta de senos, era pues 2 veces en cos. Y cuando tenías suma de cosenos, en este caso, era 2 veces cos cos, ¿no es cierto? Así, ¿no? Entonces arriba tengo suma de senos, era 2 veces sen cos, y abajo tengo suma de cosenos, era 2 veces cos cos. Bueno, los ángulos se van a sumar primero y restar, perdón, semisuma primero y semiresta después, y lo mismo va a pasar abajo, ¿no? Entonces, ¿quiénes se van a operar? 7x con 3x para cada caso. Lo mismo va a ocurrir abajo, ¿no? Semisuma y semiresta. Haciendo la operación, acá 7x más 3x te va a dar 10x, entre 2 me va a quedar 5x, ¿no? Y haciendo la resta, 7x menos 3x es 4x entre 2, me va a dar 2x. Es decir, a ver, acá ya lo he, digamos, reducido. A ver, profesor, pero ¿dónde está lo que de repente debería quedarse, no? Muy bien, a ver, lo voy a hacer acá a un costadito. Me parece que no ha salido, ¿no? Entonces, ¿cómo es que quedaría la expresión, no? Bueno, como ya te mencioné, pues acá nos va a quedar el 2, acá te va a quedar el seno, ¿no es cierto? Bueno, ya operamos 7x más 3x 10 entre 2 es 5x, ¿no es cierto? Ahí está. Acá operando me va por coseno, claro, haciendo la operación correspondiente, 7x menos 3x, 4x entre 2, 2x, ¿no? Es decir, el coseno de 2x. Así me va a quedar en la parte superior, ¿no? En la parte de abajo también sería 2, bueno, 7x más 3x, 10x entre 2 sería seno de 5x, es lo mismo prácticamente. Perdón, coseno de 5x, disculpen muchachos, ya, abajo me va a quedar coseno de 5x, así que no hay problema en esa parte, ¿no? Acá coseno de 5x, listo, ahí está, así me está quedando en la operación, y por coseno también sabemos que el otro ángulo nos va a dar 2x, ¿no es cierto? Ahí está. A ver, ¿por qué me fui de frente a lo que está apareciendo ahí en pantalla? Bueno, lo que va a pasar pues es que este 2 se va a ir con este 2, ¿no? Este coseno de 2x se simplifica con este coseno de 2x. Y solo me voy a quedar con el seno de 5x arriba y el coseno de 5x abajo. ¿Entendido? Tal como tú lo puedes observar. Bien, ¿eso sería la respuesta? No, fíjate que no hay clave. Entonces, profesor, ¿qué hago? A ver, ¿quién de ustedes me dice cuál es la identidad que se utiliza acá? Bueno, claro, se sabe que sale tangente, ¿no? Pero, ¿por qué sale tangente? Yo te preguntaría, ¿por qué? ¿Qué identidad se utiliza, muchachos, para poder dar la respuesta? ¿No? Esa sería la pregunta. Todos me dicen, profesor, sale tangente, pero ¿qué tipo de identidad estoy utilizando? Muy bien, por cociente. Así es. ¿Usted se recuerda de la memotecnia que te enseñé, taseco, ¿no? Un apócope. ¿Y qué significaba, profesor, este taseco? Bueno, que la tangente, ¿no? Que la tangente era igual al seno sobre el coseno. Y acá tengo seno de un ángulo sobre el coseno del mismo ángulo, ¿no? Y esto va a resultar siendo, pues, tangente. Tangente del mismo ángulo, es decir, de 5x. Y esa sería la respuesta al problema número 5. Bien, muchachos, eso es todo.